Buenas noches. En esta sesión se analiza el mecanismo de transmisión de la política monetaria implementado por el Banco de México desde el año 2001, en que se instauró el esquema de objetivos de inflación para conseguir la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. El mecanismo de política monetaria se refiere a la cadena de efectos que genera un cambio en las condiciones monetarias como consecuencia principalmente de las modificaciones de la tasa de interés de fondeo derivadas de las operaciones de libre mercado que realiza la banca central como agente financiero del gobierno. En la medida en que las perspectivas inflacionarias no se adecúen a las metas establecidas, el Banco de México modificará su política monetaria para inducir un cambio de dirección del proceso inflacionario. Desde 2008, la banca central en México expresa su postura de política monetaria mediante una tasa de interés de referencia, que en la actualidad es la tasa de interés interbancaria a un día. Con las modificaciones a esta tasa de referencia se pretende incidir sobre la evolución futura de la inflación. Se debe enfatizar que se seleccionó este tema con el objetivo de evaluar cómo el mecanismo de transmisión monetaria implementado en México afecta las principales variables de la economía, como el producto y el empleo. Análisis del mecanismo y los canales de transmisión de la política monetaria. Con el objetivo de influir en el proceso inflacionario, el mecanismo de transmisión de la política monetaria del Banco de México transita por 4 canales. Un primer canal de transmisión de la política monetaria mexicana corresponde al impacto directo de un incremento de las tasas de interés de fondeo por parte del Banco de México. Este incremento produce automáticamente un aumento de la tasa de interés de la banca comercial, influyendo en el gasto agregado de la economía, ya que afecta las decisiones de ahorro e inversión de los hogares y de las empresas. Los hogares tendrían mayores incentivos para posponer sus gastos de consumo, debido a que el crédito se vuelve más caro. En tanto, en el corto plazo, las empresas enfrentarían un mayor costo de capital para financiar sus actividades y proyectos de inversión. De esta forma, cambios en el ahorro y en la inversión tienden a moderar el ritmo de expansión de la demanda agregada, contribuyendo a atenuar las presiones sobre la inflación. Otro canal es el cambio de los precios de los activos financieros y reales. Cambios en las tasas de interés pueden incidir sobre la evolución del gasto agregado y en última instancia sobre la inflación, mediante su impacto a través del precio de activos, como por ejemplo los valores de deuda, tanto públicos como privados, las acciones bursátiles y los bienes raíces. En general, cuando las tasas de interés aumentan, los precios de los activos disminuyen debido a que el valor presente de sus rendimientos futuros esperados, que corresponde al valor de dichos activos, es menor mientras mayores sean las tasas de interés, ya que los rendimientos futuros de estos activos se descontarían usando una tasa de interés más elevada. Los menores precios de los activos tienden a moderar el gasto de los agentes económicos debido principalmente a un efecto riqueza, la que tiende a atenuar las presiones sobre la inflación.
La política monetaria también afecta el acceso al crédito de los agentes económicos. Es decir, puede contribuir a contraer o expandir el ritmo del crecimiento del crédito en la economía. Al modificar la política monetaria, el Banco de México puede incidir en la disponibilidad y en los términos sobre los que se contratan los créditos. A mayores tasas de interés de la banca central, los créditos se vuelven más caros y por ende disminuye su demanda, afectando negativamente la inversión productiva del país. En este sentido, de acuerdo con el Banco de México, el menor monto de crédito contratado contribuye a moderar el gasto en la economía y con ello las presiones de demanda agregada sobre los precios. Por último, las acciones de política monetaria afectan a la economía y a la inflación mediante el canal del tipo de cambio. Un ajuste cambiario puede tener efectos sobre la economía, principalmente mediante dos canales de transmisión, uno de demanda y otro de oferta. Por el lado de la demanda, una apreciación cambiaria tiende a encarecer los bienes domésticos respecto a los bienes producidos en el exterior. Este cambio en precios relativos provoca una reasignación del gasto de los primeros hacia los segundos, lo que se traduce en una menor demanda agregada, que coadyuva a moderar las presiones sobre la inflación. En cuanto al canal de oferta, las fluctuaciones cambiarias modifican el precio en moneda nacional de los insumos y bienes de capital importados, lo que incide sobre los costos de producción de las empresas. Así, una apreciación cambiaria disminuye los costos de aquellas empresas que usan insumos y bienes de capital importados, lo que contribuye a moderar las presiones de los precios internos y por lo tanto sobre la inflación. Conclusión. El impacto del mecanismo de transmisión de la política monetaria en México. El mecanismo de transmisión de la política monetaria establecido por el Banco de México puede ser fácilmente cuestionado a la luz de los principales resultados macroeconómicos. A pesar de que se ha logrado la estabilidad de los precios en México, las estadísticas oficiales muestran que el Producto Interno Bruto ha disminuido considerablemente y el desempleo se ha incrementado sustancialmente. Considerando este comportamiento, se puede concluir que el éxito del mecanismo de transmisión de la política monetaria adoptado por el Banco de México es sumamente cuestionable, ya que al mantener altas tasas de interés para lograr la estabilidad de los precios, se ha afectado negativamente a las principales variables de la economía mexicana. Eso es todo. Gracias por su atención. Buenas noches.